ya los hemos abarcado bastante en este canal. Sin embargo, sí siguen abarcando, pues son muchísimos y cada vez se descubren muchos más y cada vez se hacen más espectaculares. Los cometas nos siguen sorprendiendo una vez más. Los abarcamos en este video en una ocasión más debido a que son cuerpos celestes bastante espectaculares. Si bien esto es algo que ya hemos dicho al comienzo en la introducción de nuestros videos relacionados a cometas, sin embargo hay que destacar algo importante. Si el universo existiera pero que no hubieran cometas en ellos, ¿sería igual? Pues para nada. Además, los cometas fueron los responsables de muchos eventos. En el caso de las apariciones, generaron demasiadas controversias, pero también malos presagios y buenos presagios, todos referentes a algo determinado. Eso es algo que se caracterizó a los cometas en la antigüedad, pero incluso hoy en día, los cometas siguen fascinándonos, aún en el aspecto científico siguen siendo sorprendentes. Y por esta razón abarcamos una vez más un cometa. Y el cometa que nos ocupa hoy es sin duda alguna un gran cometa, uno de los más espectaculares que se hayan podido observar. Y es que si nos fijamos bien, y si lo recordamos bien, y si los analizamos bien, en lo largo de la historia se ha podido observar grandes cometas, todos únicos pero espectaculares. Y un ejemplo claro de ello fue el que se observó en aquel momento, y es el que nos ocupa hoy, pues fue uno de los grandes cometas observados. El siglo XIX es un siglo bastante conocido y espectacular. Si bien, como todos los siglos, presentó en sus años respectivos, desde 1800 a 1899, cosas y eventos muy buenos, pero también cosas y eventos muy malas, invenciones positivas, invenciones negativas, actividades positivas, actividades negativas, pero todas se desarrollaron en ese respectivo siglo, en su determinado periodo de horas, minutos y segundos, los cuales marcaron a este siglo en sobremanera, en gran manera lo marcaron. Y es por estas razones, por todos estos eventos, sean negativos o positivos, que el siglo XIX quedó marcado para el resto de la historia. Es por esta razón que también numerosos eventos y numerosas invenciones figuran en los libros de historia en el siglo XIX. Y como todos los siglos, presentó sus respectivas historias, biografías, nacimientos, fallecimientos y demás, además de invenciones históricas como la fotografía, por ejemplo, pero también eventos como batallas, los cuales fueron de gran importancia en muchos lugares, como por ejemplo en Venezuela la batalla de independencia, asimismo en Colombia, Ecuador y Perú. Ahí dio lo mismo de las partes zonas de Paraguay, el asesinato de Abraham Lincoln por parte de John Wilkes Booth y otros muchos más, los cuales te invito a investigar a profundidad. Pero lo que sí es cierto es que el siglo XIX no se puede ignorar por algo más, además de todas estas invenciones, de todos estos descubrimientos, de todas estas biografías y de todos los mecanismos que se desarrollaron y se formalizaron y también que se mejoraron durante todo el siglo. Había algo más, la astronomía. La astronomía también tuvo su auge en gran manera allí. De hecho, grandes aspectos de la astronomía empezaron a reflejarse y a descubrirse allí, y además se empezaron a agregar muchos más. Aunque la astronomía del siglo XIX, comparada con la astronomía moderna del presente siglo XXI, es muy diferente en muchos aspectos, especialmente en el aspecto tecnológico, no le quita mucha importancia, para nada, a la astronomía de ese siglo, pues además de las contribuciones y descubrimientos que se realizaron, también muchas innovaciones tecnológicas desarrolladas en ese siglo se siguen practicando y utilizando hoy en día. Como bien, el siglo XIX estuvo marcado por la astronomía en gran manera, y un ejemplo claro de ello fue el 13 de mayo de 1861, desde Windsor, Nueva Gales del Sur, Australia. El astrónomo John Tebbutt hace un descubrimiento bastante importante y sorprendente: el cometa Tebbutt. El cometa Tebbutt, también conocido como C/1861J1 Tebbutt en la designación moderna, y 1861-2, fue un cometa bastante brillante. De hecho, su descubrimiento fue detallado en sus memorias astronómicas de la siguiente forma:
en el momento de su descubrimiento, el cometa presentaba una magnitud aparente de +4, lo que da como magnitud absoluta de +3,9. Pero a medida que avanzaba, esto obviamente varía en los cometas. Pero a medida que se acercaba, las observaciones siguieron realizándose, y a medida que se realizaban, se comprobaron muchos detalles. Desde el hemisferio norte no sería visible, sino hasta el 29 de junio. En ese momento era que las personas ubicadas en este hemisferio lo lograrían ver a simple vista. Pero además, el cometa presentaba otra característica más, y es que a medida que también se acercaba, se comprobó que el 12 de junio alcanzaría el perihelio. De hecho, lo alcanzó, situándose a 0,82 unidades astronómicas de nuestra estrella, y a una inclinación de 85,4 grados, el cometa se encontraba viajando tomando como referencia la eclíptica del sistema solar, específicamente la inclinación de la Tierra con respecto a todo el sistema solar. Ahora bien, el cometa se empezó a acercar hasta alcanzar el perigeo, a las pocas semanas de haber sido descubierto. El 29 de junio, además de hacerse visible desde el hemisferio norte, pasó a 11,5 grados del Sol, el equivalente a 23 anchos solares. Y a medida que avanzaba con respecto al cielo de la forma aparente desde la posición en nuestro planeta, entre el 29 y el 30 de junio actuó recíprocamente, sin precedentes con la Tierra, situándose en el perigeo, el punto más cercano a nuestro planeta, a 0,1326 unidades astronómicas, el equivalente a 19.840.000 kilómetros, manteniendo una magnitud de entre 0 y -2. Entre el 30 de junio y el 1 de julio, su cola abarcó 90 grados del cielo, y el brillo del cometa incluso proyectó sombras en diferentes superficies ocultas por objetos y elevaciones, revelando su brillantez intensa, la cual lo hizo ver incluso más espectacular de lo que se había estimado. De hecho, era tan brillante que Julius Smith testificó con asombro de que se proyectaron sombras en las paredes del observatorio de Atenas cuando realizaba las observaciones desde este lugar. Pero ¿por qué el cometa alcanzó tanto brillo? ¿Por qué se hizo tan brillante? Y es que, debido a aspectos angulares, la Tierra se sumergió dentro de la cola del cometa, lo que hizo que corrientes de material impactaran la atmósfera terrestre, los cuales convergían del núcleo del Tewood, tanto que durante el día, el gas y el polvo cometario absorbieron gran cantidad de luz solar, oscureciendo en los entornos globales y dificultando la observación de otros cuerpos celestes, todo gracias a esta dispersión de material. Y es que, debido a que el polvo del cometa y el gas, además de contribuir al enorme brillo del cometa, contribuyeron también al oscurecimiento del día, y además de que muchos otros cuerpos celestes, incluyendo la Luna, se vieran obstaculizados y dificultado su observación debido a esto. Los periódicos informaron grandemente sobre este cometa, los cuales se hizo completamente, por así decirlo, en el aspecto actual, viral en su momento. Y es que el cometa se hizo tan brillante y tan espectacular que incluso muchos pintores empezaron a pintarlo. Durante 3 meses, el cometa llegó a ser visible a simple vista. Durante todo ese tiempo, el cometa se hizo tan brillante y tan espectacular, considerándose por esta razón en ese tiempo como uno de los 8 cometas más brillantes del siglo XIX, y hoy en día permanece en ese título como uno de los 8 cometas, como uno de los 8 cuerpos celestes de ese tipo más brillantes observados en el siglo XIX. Fue por ese momento, en esa época, en la que el cometa se hizo tan espectacular, tan brillante, y en la que el todo fue boca en boca gracias a las observaciones desde el ámbito terrestre, también como en el ámbito marítimo. Y es que numerosos barcos también observaron el cometa, y debido al hecho de encontrarse en mar abierto en el caso del mar, debido a la falta de contaminación lumínica, el cometa pudo verse claramente, con mayores detalles y mucho más espectacular. Si bien por 3 meses fue así, hasta que, en agosto de 1861, el cometa ya no era visible a simple vista, pero sí con telescopios, los cuales hicieron su seguimiento respectivo después de haberse atenuado su brillo, después de haber pasado su tiempo de observación máxima a simple vista. Y a medida que avanzaba, se siguieron haciendo más análisis y más observaciones, hasta que, en mayo de 1862, cuando el cometa dejó de ser visible totalmente, al menos para los telescopios de ese entonces, diferentes a los actuales, el cometa ya había desaparecido, pero había dejado ya un gran legado. Y es que entre el 30 de junio y el 7 de julio, los días en los que el cometa estuvo completamente brillante y accesible a simple vista, numerosos testimonios fueron dados a la luz, y estos son algunos. Rafael Simis, Primera Visión. Samuel Hoskins.
Granville Stewart. Sarah Espey. Martin Bienvenu. Rafael Simis, segunda visión. R.W. Hay. Charles Wilson. James Robinson. S. Watson. Cathy Ashton. Soldado anónimo de Maryland. Sarah Whitley. Emily Hulder. Si bien todos estos testimonios demostraron que la espectacularidad del cometa había influido enormemente en ese momento, pero a pesar de que el cometa ya se había alejado, las investigaciones continuaron. Y es que, años después, en 1880, Heinrich Creus determinó la trayectoria y periodicidad del cometa, lo demostrándose que era una órbita elíptica la que presentaba un perihelio de 0,82 unidades astronómicas, tal como lo dijimos anteriormente, un afelio de 109 unidades astronómicas y un periodo de 408 años. Si bien esto demostraba claramente que era un cometa de periodo largo, por lo que tomándose en cuenta este factor, ese determinante, el siguiente paso de este cometa será en el siglo XXIII, aproximadamente en el año 2269, según los cálculos de periodicidad. Pero además, esto demostraba algo importante. Según de ser los cálculos así, debería haber tenido una anterior aparición en el siglo XV. Sin embargo, esto sigue todavía en descubrimientos y en análisis a través de simulaciones de computadora y cálculos. Entre 1991 y 1992 se encontraba a 100 unidades astronómicas del Sol, más alejado que el planeta enano Eris, mucho más allá del planeta enano Plutón. Todo esto corroborado a través de matemáticas y también de cálculos y a través de telescopios actuales que observan el cometa con gran potencia. En 1995, Ichiro Hasegawa y Shuichi Nakano propusieron la hipótesis de que el cometa C/1500H1 era el mismo cometa, debido a que el tiempo entre este primero con el de Tebut era casi similar al periodo de este último, además de los parámetros de su trayectoria.
Pero eso no era lo único, también demostraron otra hipótesis, que además se propuso la hipótesis de que el cometa C/1861 G1 Thatcher, debido a ser idéntico al Tibut, se encontraba relacionado con este último, por lo que, uniéndose a la del cometa de 1500, podrían ser ambos dos fragmentos de este último cometa. Sin embargo, posteriores análisis refutaron esta idea, a pesar de que había sido grandemente aceptada. En 2015, Richard Bachman, realizando cálculos y simulaciones a base de matemáticas, refutó las tres hipótesis, debido a variaciones orbitales como inclinación, nodo ascendente, argumento del periastro, excentricidad y demás que variaban ligeramente en los tres cometas, por lo que podrían ser diferentes y no estar relacionados, aunque se asemejen en aspectos orbitales. Pero eso no es todo, también el análisis y las simulaciones y los cálculos demostraron que su semieje mayor es de 54,5 unidades astronómicas, lo que confirma su eje mayor de 109 unidades astronómicas, su excentricidad de 0,985 y un tesirán de Júpiter de 0,183, y además de alcanzar el afelio en el 2063. Todo esto corroborado, todo en conjunto gracias a 2.362 observaciones que se realizaron de este cometa, en su espectacularidad y brillantez. Si bien el cometa Tibut es uno de los cometas más espectaculares que se hayan visto.